Ingestión. El primer indicio o aviso lo tuvo un martes por la mañana en el trabajo. Estaba en la oficina analizando y preparando un pedido de cotización para una industria. Trabajaba en el departamento de ventas de una empresa de alarmas y su función era precisamente analizar solicitudes de provisión de grandes clientes, generalmente fábricas, depósitos, edificios y organismos que efectuaban pedidos con pliegos requisitorios, a veces complejos y complicados. Ya llevaba 15 años en la firma y si bien se sentía cómodo, tanto en la función como con la remuneración y el cargo, estaba entrando en una etapa como de amesetamiento, acostumbramiento y rutina, cuando todo comienza a perder novedad e interés. Extrañaba la adrenalina del intento, del riesgo y la satisfacción de un acierto o de un logro. Seguía ya una serie de pasos casi en forma automática o sistemática en la mayoría de las tareas comúnmente encaradas. Y comenzaba a afectarlo, haciéndolo sentir entre agobiado y aburrido, hastiado y sin motivación. De repente sintió un cosquilleo molesto que comenzó a hacerse intolerable en la nariz, como si le estuvieran hurgueteando por dentro. Sobrevino el estornudo casi instantáneamente, pero como forzado y sin fuerza. El perturbador trastorno continuaba, haciéndolo entrecerrar los ojos que empezaban a llenársele de lágrimas. Otro estornudo, sucesivo, repetido, obligado. Llevó rápidamente la mano derecha hacia el bolsillo trasero del pantalón donde guardaba el pañuelo. Le gustaba usar esos pañuelos de tela, no de seda o finos como estéticamente podría pensarse, sino los de algodón común o de poliéster, y los prefería bien grandes y para uso práctico, resfríos o gripes, o casos como ese que estaba sufriendo, espontáneo y sin explicación. Algunos amigos lo cargaban acusándolo de anacrónico, casi como los abuelos, le decían, y que no se justificaba en estas épocas de pañuelos descartables que casi todo el mundo usaba y que él mismo reconocía más higiénicos, pero ya casi pisando los 40 años no iba a cambiar por más chicanas y críticas que le hicieran, por más razón que tuvieran. Llegó justo para colocarse el pañuelo sobre boca y nariz cuando llegaba el tercer estornudo, mucho más fuerte, que lo hizo doblarse sobre sí mismo en la silla que ya había retirado hacia atrás, impulsándose con los pies después del primer acceso. Se estremeció, pero el hormigueo no cedía, y elevando la cabeza y casi tomando impulso volvió a estornudar, más violentamente aún, hundiendo la cara en el pañuelo y sintiendo entonces sí que una descarga de fluvios bajaba por su nariz, aliviándolo y acabando con la insoportable molestia. Hasta emitió un largo ¡ah! De alivio y satisfacción. Pudo respirar hondo y recuperando la postura normal, procedió a terminar de limpiarse con el pañuelo. Algo recuperado e incluso antes de terminar de limpiarse del todo, abrió un poco el pañuelo para mirar con curiosidad y venciendo el asco, porque se dio cuenta que la descarga había sido profusa. Lo que vio lo dejó perplejo. Había una sustancia rara, viscosa, amarillenta oscura, casi amarronada, espesa, y advirtió como un movimiento en el seno de la masa semilíquida. Era como si estuviera en ebullición, como los movimientos espasmódicos de los cardúmenes de peces cuando son sacados del agua por las redes de los pescadores. Turbado y con repugnancia cerró los pliegues de la tela sobre sí misma y con desagrado abrió el cajón inferior izquierdo de su escritorio, que casi no usaba, y lo dejó caer, volviendo a cerrar. Trató de analizar, aún perturbado, el suceso. No tenía gripe ni resfrío, y tampoco era época para sufrir alergias, como la primavera, por ejemplo. No era propenso a las alergias, no recordaba haber caído en episodios graves o extremos, ni siquiera molestos como para ser tenidos en cuenta. Pudo haber sufrido algún caso particular alguna vez, algo extraordinario o infrecuente, pero nada destacable como para registrarlo. No se consideraba una persona enfermiza. Las contadas veces que se había engripado le parecía que habían sido leves, comunes, normales, al menos lo que creía que era normal, sin siquiera consultas médicas y superadas con medicamentos comunes, de venta libre, y no lo consideraba automedicación, a lo cual se oponía. Era una persona cuidadosa, responsable, ordenado y limpio, sin llegar al extremo de la pulcritud. Vivía solo y se las arreglaba bien, no tenía grandes vicios,
y era algo introvertido, pero para nada se consideraba un ermitaño. Tenía un grupo de amigos con los cuales salía más o menos seguido. Había tenido varias relaciones con mujeres y últimamente algunas ocasionales, pero nunca se había sentido enamorado, imaginando más bien el sentimiento, o la seguridad tal que decidiera un compromiso emocional o de convivencia. Tampoco lo necesitaba, se decía a sí mismo tal vez como justificación, consuelo o excusa. Era hijo único y sus padres habían fallecido prematuramente, podría decirse, y con poca diferencia, de meses. El viejo no soportó estar sin ella y la siguió hasta el más allá como en la vida, siempre juntos, solía pensar y consolarse. Pero no era un solitario asceta ni un hipocondríaco. Pensaba incluso de sí mismo que había alcanzado un cierto grado de equilibrio y, ¿por qué no?, de felicidad. De mediana estatura, relleno, sin llegar a considerarse gordo y mucho menos obeso. Con cabello oscuro abundante, aunque ya comenzando a platearse en las sienes. Bien parecido, de rasgos finos, boca, nariz y ojos almendrados, pequeños. Tenía un aire más bien juvenil, que aparentaba bastante menos de los 39 que contaba. ¿Habrá sido polvo, o alguna sustancia en el aire, o una planta?, siguió con la línea de pensamiento analítico. Miró a la ventana, pero estaba cerrada. Esos últimos días de mayo habían traído un frío prematuro que obligaba a abrigarse y no destemplar los ambientes. Olisqueó a ver si notaba olores raros, químicos o algo parecido. Quizás alguien tiró un desodorante o algo, pensó. O me estaré por resfriar. De todas maneras, el malestar había pasado y se iba recuperando rápidamente. Voy a buscar una bolsita para el pañuelo, pensó. Ese va derecho a lavarse. Y volviendo a su posición de trabajo, comenzó a dejar de preocuparse por lo acontecido. Su vida continuó con la rutina aburridamente aceptable y bienvenida, sin contratiempos ni novedades. Solamente había experimentado algunos hormigueos extraños en las piernas, como si le estuviera por dar un calambre. También lo había sentido esporádicamente en los pies y en las manos. Un par de veces además había sufrido molestias estomacales como retorcijones, que atribuyó a comidas pesadas. Hasta unos 10 días después. Ya se había acostado, después de una cena liviana, miró un rato de tele, evitando las noticias y los programas políticos que o lo preocupaban y alarmaban o lo hacían pensar demasiado y amargarse. Se detenía en el zapping habitual en programas de entretenimiento, comedias, rara vez alguna película para no engancharse y que se le hiciera muy tarde para dormir, y preferiblemente, si encontraba, en deportes. Esa noche, al no encontrar nada que lo atrajese, apagó y se dispuso a leer, tomando el libro que descansaba sobre la mesa de luz y al que acudía casi todas las noches, más como excusa para dormirse que para seguir la historia. Más de una vez le había pasado que tenía que volver varias páginas atrás de la señalizada para ubicarse en el relato y entender qué era lo que estaba leyendo. De pronto sintió una puntada en el ano, no muy fuerte, pero rara, como un dolor sordo, no insoportable, pero muy molesto e incómodo. La siguió otra punción y otra más, que lo hicieron estremecerse. Y la sensación era extrañísima porque parecía que venía desde adentro, como si algo estuviese pugnando por salir pero sin control y sin previo aviso. No era como cuando sentía ganas de defecar. Por más incontinente, espontánea o intempestiva que fuera, siempre había una sensación previa, un retorcijón, un dolor abdominal, o al menos una molestia intestinal o estomacal. Tampoco era como la salida de una ventosidad. Una sola vez recordaba, ante un malestar general y con descompostura previa, había sufrido lo que él creía que era una flatulencia y terminó con salida de materia fecal, imprevista y accidental. Pero siempre él había generado e impulsado la salida, o en el caso opuesto, la continencia y el aguante. Pero esto era diferente. No había sentido absolutamente nada antes del primer puntazo, ni ganas, ni retorcijones, ni dolores, nada que hubiera presagiado o anunciado una deposición. Y seguía, haciéndose más molesto y agudo, mientras crecía inconteniblemente la picazón, el escozor y la certeza de que estaba por largar algo. Saltó de la cama apartando sábana y frazada y corrió presuroso al baño,
Prendió la luz y al bajarse los calzoncillos boxer azules, notó una mancha oscura en la parte trasera que se iba agrandando mojando la tela, y con un contenido de más volumen en el centro, algo amarillento, viscoso y abundante. Se sentó en el inodoro tratando de efectuar la maniobra natural de evacuación, pero en realidad no sentía las necesarias ganas. Sin embargo, notaba como algo seguía saliendo, escurriéndose y cayendo con un ruido líquido en el agua del inodoro. Se sacó el calzoncillo cuidando de no tocarlo con los pies ni de volcar el contenido y lo levantó para verlo mejor. Alarmado, vio que era una sustancia muy parecida a la del pañuelo de días atrás, y definida e innegablemente se movía, o al menos algo se movía en su seno. Gérmenes, bacterias, pensó, no puede ser tan grandes, y tan parecido a aquello de la nariz. Mientras tanto, lo que provenía de sus entrañas seguía cayendo, goteando. El dolor y la molestia iban cediendo. Arrancó un trozo grande de papel higiénico, lo plegó varias veces e incorporándose un poco, previamente había dejado el boxer con su carga asquerosa en el bidet, efectuó la familiar maniobra de limpieza con mucho cuidado para poder ver y analizar de qué se trataba. Sentía aún la incomodidad de la humedad y algo de picazón. Miró el papel y con más temor ya que repugnancia, comprobó la presencia, algo menor, de la misma sustancia ocre en la que también se observaban los extraños movimientos, como si pequeñas partículas o cuerpos indefinibles nadaran y se retorcieran frenéticamente. Asqueado lo tiró al fondo del inodoro y tiró la cadena. El agua de la taza había adquirido un tinte amarillento cuando se mezcló con lo que fue cayendo. Retiró también con repulsión el calzoncillo del bidet, se sentó, abrió el grifo y procedió a lavarse febril y casi desesperadamente toda la zona. Ya no sentía dolor ni nada, pero el desconcierto crecía. La experiencia había sido traumática, inexplicable y hasta vergonzosa. Estaba preocupado. Buscó en el mueble del lavatorio y encontró el espejo de mano que alguna vez le había dado su madre. Siempre hay que tener uno, recordaba que le había dicho. Agachándose y como pudo, procurando el mejor ángulo de iluminación, se inspeccionó la zona anal en busca de no sabía bien qué. Anomalías, heridas, hemorroides, ulceraciones, manchas anormales. No vio nada raro, todo se veía bien y limpio. No quedaban rastros de la materia expulsada tras la minuciosa limpieza que había efectuado. Confuso, volvió a dejar el boxer sucio en el bidet y tras ponerse otro limpio que sacó del primer cajón de la cómoda, se acostó nuevamente, pensando y pensando. No podía dormir. Algo tenía que hacer. Pensó en recurrir a las pastillas tranquilizantes que le había recetado una vez su médico de confianza, el doctor Casado, cuando pasaba por una etapa de mucho estrés en el trabajo, pero no le gustaba tomar por tomar. Además no quería evadirse y abotagarse con drogas. Tenía que resolver lo que le estaba pasando. Sus análisis se topaban con su ignorancia sobre temas médicos y las conjeturas eran más preocupantes y angustiantes. Apuntó más a recordar cualquier desequilibrio o cambio en sus hábitos que hubiesen podido provocar los dos extraños casos sufridos. No podía precisar si había comido algo indebido o en mal estado, o frecuentado lugares sospechosos de mala ambientación o de presencia de productos químicos, o de cualquier tipo que le hubiesen producido una intoxicación, de alguna forma, o contaminación, pero nada se le ocurría que encajara en dicho concepto, y a lo cual pudiera culpar o achacar las desagradables experiencias, y aun cuando se le hubiese pasado por alto cualquier desarreglo, debería haber tenido síntomas, indicios, señales. Su vida había transcurrido normalmente, había frecuentado los lugares habituales, no había comido ni bebido nada inusual ni en exceso, pero evidentemente lo que le había ocurrido no era nada normal, y comenzó a asociarlo a los que hasta ese momento eran intrascendentes sucesos de todos los días, leves pero molestos. Tendría que ir al médico, concluyó. Necesitaba ayuda profesional, y se comprometió a sí mismo a sacar turno al día siguiente apenas llegara a la oficina. El cansancio lo fue venciendo y al fin se durmió, entre cavilaciones y angustias.
A la mañana siguiente y ya en su escritorio llamó a la clínica. Le había llevado unos minutos decidirse a qué médico visitar. ¿Cómo encuadraba su afección? Finalmente, por familiaridad y confianza, optó por Casado, su médico de hacía varios años y que había atendido también a sus padres. Además, la necesidad de contar y detallar, seguramente, la última experiencia tan íntima y personal, lo pondría en una situación algo embarazosa que prefería enfrentar con alguien conocido. Le dieron turno recién para el día siguiente por la tarde, y si bien la demora lo inquietó, pues esperaba una respuesta inmediata a tantas dudas, el hecho de que no se hubiese repetido la situación lo tranquilizó, en cierta forma. De todas maneras, y lejos de quedarse conforme, dejó de lado las habituales y rutinarias tareas disponiéndose a investigar todo lo que pudiera su dolencia, al menos aproximarse a entender qué le estaba pasando. Considerando la aparición y expulsión por distintas vías de su cuerpo de lo que aparentemente eran organismos vivos contenidos en esa sustancia viscosa, supuso la existencia de parásitos internos que por alguna razón se había desarrollado y su cuerpo expulsaba o excretaba impulsiva e intempestivamente. En Internet encontró información sobre parasitismo intestinal, cuando una especie se aloja y vive a expensas de otra que se conoce como huésped. Descartó los parásitos externos, que todos tenemos y muchos, por sus personales características y costumbres higiénicas y porque además suponía que hubiesen sido, por más pequeños o minúsculos, advertidos o detectados de alguna forma. Por otra parte, la sintomatología de los sufridos suponía, y más que suponer, él lo había sentido así, una presencia interna, algo que provenía de su interior y pugnaba por salir, y no al revés. Siguió investigando. El parásito procura el consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el huésped, o como en el caso del anquilostoma, que se nutre de la sangre del huésped adhiriéndose a las paredes del intestino. Para su sorpresa, la variedad de parásitos comunes o hasta normales en el ser humano era enorme. Como ejemplos más notables encontró a la giardia, un parásito protozoito flagelado residente del tubo intestinal humano con dos formas, trosofoiste y quiste. El primero, que en su caso le interesó más, era de forma móvil y activa y de dimensiones microscópicas, aunque pensó que en cantidades abundantes podrían llegar a hacerse notar como un movimiento de ebullición, como el que él había visto en la sustancia ocre expelida. La segunda forma era de quiste, de tipo de desecación, y coincidía menos con su caso. No obstante, la sintomatología descripta que acompañaba la aparición de la giardiasis indicaba diarreas y deposiciones frecuentes de tipo pálido, maloliente y esteatorreicas, que no se asemejaban a su experiencia. Pasó a otro caso muy común, la teniasis, una enfermedad parasitaria ocasionada por un organismo invertebrado conocido científicamente como Taenia solium y vulgarmente conocida como tenia o lombriz solitaria. Se trataba de una especie de gusano plano y segmentado que en estado adulto puede alcanzar los 7 metros. ¡7 metros! Se sorprendió íntimamente alarmado. En principio le pareció, ojalá así fuera, que ese no debía ser su caso. Al menos no lo que había observado, salvo que hubiese expulsado algo así como particionadamente, en trozos, pero debía inferir que cada pedazo seguiría teniendo vida propia. ¿Sería posible? Aún en su desconocimiento le pareció poco probable. No pudo ocultar su asco y un escalofrío le recorrió el cuerpo de solo pensar que seres vivos anduviesen pululando y retorciéndose en su interior y alimentándose de sus propias entrañas. Encontró datos de otros bichos, por llamarlos de alguna manera, tricocéfalos, ascaris, ancilostomas y trichuris, Echinococcus granulosus y Dispilidium caninum. Muchos nombres y descripciones técnicas rarísimas que lo confundían aún más y le aportaban muy poco. En ningún sitio ni medio científico explicaban o citaban al menos las causas que hubiesen podido provocar los síntomas como los que él había tenido, con secreción de sustancias extrañas pobladas aparentemente de organismos vivos y sin acompañamiento de señales o signos previos, ni tampoco posteriores, ni consecuencias derivadas, ni en corto ni en mediano plazo,
exceptuando, por supuesto, la preocupación y alarma que lo embargaban. Era inexplicable, al menos para él, la coincidencia de las características de la sustancia expulsada por la nariz con la del ano, y el análisis se le complicaba. Si eran parásitos intestinales, ¿cómo podían llegar a ser sacados por la nariz? ¿Serían los mismos? ¿Eran otra cosa? Dejó de buscar, porque al fin y al cabo no hallaba explicaciones o argumentos válidos o satisfactorios, y pudiera ser simplemente que su ignorancia en el tema lo desviara del diagnóstico real y preciso, y así se estaba confundiendo y deprimiendo más. Pero igualmente no sentía del todo bien, normal, no podía explicarlo. Los hormigueos seguían, ya no tan esporádicos, y tenía una sensación como de inquietud, de zozobra. Le parecía en determinados momentos como movimientos en sus intestinos, como cuando hay indicio de gases o inminentes deposiciones. Recordaba una frase que solía decir su mamá: «Sentí como me ruedan las tripas», cuando experimentaba situaciones parecidas. En ocasiones en los músculos de las pantorrillas había sentido como pinchazos, como cuando se están por producir desgarros, y una noche después de cenar le había surgido un dolor intenso y puntual en la cabeza, más precisamente en la nuca, muy fuerte, pero que desapareció al instante. Con ansiedad y expectativa acudió a la consulta con el doctor Casado, pero aún con toda su sapiencia y profesionalismo, el galeno no lo dejó satisfecho, y mucho menos conforme y tranquilo. Después de escucharlo y revisarlo concienzudamente, su diagnóstico inicial confirmó sus sospechas previas, es decir, la presencia de parásitos internos, aunque indefinibles, hasta tanto se hiciesen análisis específicos en sangre, orina y fundamentalmente en las heces. Igualmente se mostró desconcertado ante la descripción del primer episodio que le detalló y evitó asociarlo al último sufrido, aun cuando le insistía en la similitud, al menos en apariencia, de ambas secreciones. Le prometió mayor precisión con los resultados de los análisis y, por supuesto, la profilaxis correspondiente. Le recomendó que en caso de que se repitiera alguna expulsión de materia como las ocurridas, procurase recoger muestras, como para poder efectuar un análisis puntual y concreto. Y en lo demás, trató de tranquilizarlo y restarle importancia, recomendándole que hiciese vida absolutamente normal y tratase de dejar atrás el asunto. Antes de irse de la clínica, reservó los turnos para el laboratorio, le dieron todas las indicaciones y volvió a su departamento con todas las dudas y preocupaciones sin resolver. Pasaron unos días relativamente tranquilos en que trató de retomar la normalidad en su vida diaria. Continuaban algunas pequeñas anomalías, no sabía cómo llamarlas o explicarlas, pero siempre muy leves, que desaparecían enseguida y no le dejaban ni secuelas ni consecuencias, pero que comenzaban a repetirse intranquilizadoramente. No obstante, la aprensión y la angustia por la eventual aparición de otro suceso cedían a medida que pasaba el tiempo y nada ocurría. Se animó a contarle sus problemas a su mejor amigo, Damián, a quien conocía de los tiempos de la secundaria, y eso lo alivió bastante, ya que el flaco, con su habitual desparpajo, buena onda, optimismo, lo ayudó. «Pero déjate de joder, che», lo había retado, «son pavadas. ¿Te crees que no nos pasó todo alguna vez? ¿Sabes la noche que me agarran unas puntadas en el orto y tengo que salir cagando literalmente al baño? Largo una pelotita, cualquier porquería y después nada. Así como vino se va». Con su lenguaje tan particular y confianza le inyectaba ánimo. «Bolú, todos tenemos estas cosas, no le des bola, che». Por lo menos al haberse descargado y compartido sus preocupaciones le había hecho bien, y se empezó a sentir un poco mejor a pesar de todo. Se hizo todos los análisis que estarían para la siguiente semana y se dispuso, y casi obligó, a distenderse y disfrutar el fin de semana sin pensar. Salió viernes y sábados con sus amigos, se divirtió, y todos los problemas le parecieron casi lejanos, y a pesar de algunas molestias, pudo relajarse y descansar. Pero el domingo a la tardecita, mientras miraba un partido por la tele, sintió una insoportable incomodidad en el oído izquierdo, una picazón inaguantable y la certeza de que algo se movía adentro. Corrió para la cocina y arrancó varias hojas de papel absorbente del rollo, e inclinándose sostuvo el puñado de papeles para retener y recoger lo que sentía
que le estaba saliendo del oído, mientras contenía a duras penas la irrefrenable necesidad de hurgarse y rascarse con sus dedos. La sensación era espantosa, y el temor de saber anticipadamente que le estaba sucediendo lo mismo y que iba a recolectar esa sustancia asquerosa que ahora le caía de la oreja al papel hecho cuenco en su mano lo atemorizó. Y efectivamente, apenas sintió que cesaba la supuración y menguaban el dolor y el picor, se incorporó comprobando que en la cavidad central del papel había una abundante cantidad de la sustancia amarronada, bullente en su seno, similar a las anteriores deposiciones. Trató de mantener la calma, pero fue imposible. Dejó el papel sobre la mesada de la cocina y sacó un plato hondo de la alacena donde depositó temeroso la espeluznante carga, evitando que se derramara. La mancha sucia se extendía rápidamente, manchando prácticamente todo el papel absorbente. Corrió al baño a lavarse la oreja rápida y frenéticamente mientras mentalmente tejía conjeturas y posibilidades. Empezó a sentir intensos hormigueos en las piernas, el estómago se le revolvía y parecía que le andaban cosas por dentro. Estaba temblando de miedo. No puede ser, pensaba incrédulo y aterrado. ¿Qué le pasaba? ¿Qué tenía en su interior? Volvió a la cocina y por debajo de la mesada sacó un frasco de vidrio que había contenido café y había guardado como recipiente después de haberlo lavado bien. Introdujo todo el bollo de papeles con repugnancia, sujetándolo de los bordes y tratando de no tocar la materia con los dedos. El asco le provocó una arcada que contuvo a duras penas. Cerró la tapa rosca y lo dejó sobre la mesada. Quería pensar racionalmente, pero el miedo lo dominaba, y todas las posibles causas y consecuencias que imaginaba sobre lo que le estaba pasando lo confundían y aterrorizaban más. Sentía desgarrones en los músculos, como si por dentro le estuvieran tironeando o clavando agujas o alfileres. La sensación de agitación interna lo invadía y comenzó a doblarse sobre sí mismo, casi convulsionando. Ya eran dolores fuertes y agudos, muchos, por todas partes, como pinchazos. Decidió tomarse un calmante de los que usaba a veces para dormir y acostarse un rato. Todo el cuerpo le dolía, le picaba y sentía que tenía cosas caminándole, moviéndose por todo su interior. Le sobrevino otra náusea cuando imaginó la sustancia dentro suyo, y el sabor amargo de la regurgitación evitada y contenida le hizo pensar que le estaba subiendo desde el estómago por el esófago hacia la boca. Corrió al baño a escupir y enjuagarse, pero nada. ¿Era su mente febril y desesperada que le hacía imaginar una situación peor? ¿Podría ser peor? Respiró hondo, incorporándose y mirándose al espejo. Su propia imagen lo asustó. Estaba todo transpirado, el pelo revuelto y la sensación de terror se le notaba clara y patéticamente. Entonces ocurrió de nuevo. En el ojo derecho. El dolor agudo y la molestia insoportable. Se miró en el espejo conteniendo la necesidad de refregarse. La parte inferior del ojo, el párpado inferior, le latía. Algo ahí se estaba moviendo, y mientras se observaba, la órbita ocular comenzó a llenarse de la sustancia amarronada, subiendo desde el lagrimal, derramándose hacia afuera y comenzando a escurrírsele por la mejilla hacia abajo. Se retiró hacia atrás horrorizado, llevándose la mano al ojo al tiempo que profería un grito ahogado, mezcla de dolor, incredulidad y pavor. Sintió la humedad al instante en su mano y en la cara. Se inclinó y abriendo el grifo comenzó a lavarse, arrojándose abundante agua y refregándose desesperadamente. El dolor puntual cedía poco a poco, pero la molestia general continuaba, insoportable, incrementada por la sensación de impotencia, de incertidumbre, de miedo. Manoteó la toalla y se la llevó a la cara con frenesí, secándose para sacarse toda esa porquería. Le estaban saliendo por ahí. Gritó sin poder contenerse. «Estoy lleno de cosas por dentro. ¿Qué son? ¿Qué me están haciendo? Se están alimentando de mis entrañas», pensó desesperado, horrorizado. Salió del baño retrocediendo y trastabillando todavía con la toalla en la cara.
Volvió a la cama y de la mesita de luz tomó la tirita de pastillas y con una mano hizo saltar varias, torpe y desesperadamente. La otra mano seguía sosteniendo y apretando la toalla contra el ojo. Jadeaba y le costaba respirar. Luchando contra la consternación, con la mano libre recogió la botella de agua que tenía al lado de la mesa de luz, en el piso para usar en las noches, y con la boca desenroscó la tapa escupiéndola una vez que estuvo suelta. Se puso la botella entre las piernas, se metió 2 o 3 pastillas en la boca, retomó la botella y dio un sorbo largo tragando todo. El miedo lo invadía y no lo dejaba pensar, pero la certeza de que algo lo estaba devorando internamente era cada vez mayor. Sentía intensos dolores internos en todo el cuerpo, puntadas, rasgaduras en sus músculos y hasta en los huesos. Era insoportable. La abrasión en la garganta y la sensación de que algo le subía desde los pulmones y hasta el estómago lo asfixiaba. Los dolores se extendían por todo el cuerpo, todo. Al dejar la botella en el piso nuevamente observó con el ojo libre como una protuberancia comenzaba a formársele en el dorso de la mano, cerca de los nudillos, mientras el dolor aparecía puntual y agudo. Algo se desplazaba bajo la piel, subiéndosele por los dedos índice y mayor hacia la punta, hacia las cutículas de las uñas, y se movía bajo la piel. Era imposible. Cerró la mano y se la llevó bajo la axila izquierda desesperado. Los dolores seguían, cada vez más fuertes, en cada rincón del cuerpo, y en ese momento sintió una puntada insoportable en la punta del pene, y la incuestionable sensación de que algo le iba a salir, incontinente, irrefrenable. ¡No!, gritó aterrado. Se dobló sobre sí mismo y se dejó caer de costado sobre la cama, acurrucándose, apretándose el miembro y haciéndose un ovillo. Lloraba de dolor, de asombro, de miedo y estupefacción. ¡No! ¡Mamá, mamá! Se desmayó. En la oficina se extrañaron el lunes cuando no aparecía, y pasadas las horas no recibían ningún aviso, ni llamado, nada. Trataron de ubicarlo al celular sin éxito, no contestaba. Al otro día, cuando tampoco concurrió, mandaron a uno de los cadetes al departamento, ya que telefónicamente seguían sin obtener respuesta. Pero el chico volvió al cabo de un par de horas diciendo que se había cansado de llamar por el portero eléctrico y nadie atendía. Intentaron ubicar a algún familiar, pero al no tener padres y hermanos, no había dejado ningún contacto. Alarmados ante la falta de noticias, decidieron revisar el escritorio forzando la cerradura del cajón superior al no hallar nada en el portapapeles ni en los cajones inferiores que no tenían llave. Dentro del cajón encontraron los elementos típicos de oficina y un solo papel con un nombre y un número de celular. Damián. Llamaron. Identificándose como su amigo y conocida la situación, Damián se mostró extrañado, ya que había estado con él viernes y sábado, y si bien sabía de los problemas de los últimos tiempos, que se cuidó de no revelar, no lo había notado mal, ni enfermo, ni siquiera deprimido, como para justificar la ausencia que le relataban. Igualmente se preocupó, pues podría haber tenido alguna recaída, o una repetición de las dolencias que le había contado confiándole sus dudas y temores. Les prometió que se encargaría, y apenas salió de su propio trabajo se dirigió hacia el domicilio de calle Lavalle. Tenía llave. Cuando ya hace un par de años estaban haciendo un curso de marketing juntos, le había pedido como gauchada que le fuera a buscar unos apuntes que se había olvidado y se los llevara al instituto, ya que él se iba derecho desde la oficina. No le daban permiso para irse antes y no le daba tiempo a volverse a buscarlo saliendo con el horario normal. Y como Damián vivía cerca, no le había molestado el pedido. «Gracias, loco, me salvaste la vida, te debo una», recordaba que le había dicho en aquella oportunidad cuando cayó por la oficina a recoger las llaves para poder entrar. Esa noche en el instituto, cuando le entregó los apuntes y le quiso devolver las llaves, le dijo: «Mejor déjatelas, tengo otra copia y no vaya a ser que me pase de nuevo y te tenga que volver a joder, che». «Tampoco es para abusarte, turro», le había contestado en broma. Ya llegando al edificio, rogó para que no hubiesen cambiado las cerraduras en ese tiempo. La de entrada era la misma. Subió, tocó el timbre, golpeó varias veces primero. Nada. Abrió y entró. Todo estaba quieto y en silencio.
notó un extraño olor en el ambiente. Miró alrededor abarcando todo el ambiente y avanzó, con precaución y algo de temor. La cocina-comedor estaba vacía. Sobre la mesa había papeles y revistas con cierto desorden. No se veían restos de comida. La mesada estaba ordenada y la pileta limpia. Solo un frasco de café con una masa marrón en su interior aparecía como fuera de lugar, al lado del fregadero. El televisor estaba prendido y la luz del baño también, con la puerta abierta de par en par. Se dirigió hacia el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Se asomó y lo que vio lo dejó estupefacto. Sobre la cama se distinguía la silueta de alguien acurrucado en posición fetal, sobre las sábanas a medio de extender. Pero no era un cuerpo. Era la figura innegable de un cuerpo, pero como chata, como una sombra. Se acercó, venciendo la aprensión. Sí, era como si hubiesen marcado o contorneado una figura humana y sobre ella hubiesen depositado algo, como arena, pero era otra cosa, una sustancia amarronada, oscura, extraña. El olor que había notado se hacía más fuerte, era un olor como a tierra húmeda, a moho. No podía precisarlo. Se aproximó aún más. Parecía como óxido por el color ocre oscuro. Se inclinó y extendió la mano venciendo el temor. Tomó un poco de esa materia y la palpó, moviéndola entre los dedos, asombrado, mientras el miedo le crecía imparable. Era como humus.